Hola, buenos días. Pues vamos a comenzar la jornada de aprendizaje experiencial. Daros la bienvenida a todos y sobre todo agradeceros que hayáis abierto un paréntesis en vuestros quehaceres diarios para asistir a la jornada. La primera ponencia va a ser presentada por la profesora Leonor Prieto Navarro de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, que es profesora en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, doctora en psicopedagogía. Lleva impartiendo desde casi 20 años asignaturas relacionadas con los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes universitarios. Es especialista en didáctica universitaria con publicaciones tales como Autoeficacia docente del profesor universitario, el aprendizaje cooperativo y la enseñanza universitaria centrada en el aprendizaje, estrategias útiles para el profesorado, y coordinadora de la obra y autora de algunos capítulos y miembro de la American Educational Research Association y de la International Study Association on Teachers and Teaching. Pues cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Gracias también al Servicio de Innovación Educativa por esta invitación, que es un gusto para mí estar hoy aquí con vosotros. Y bueno, como punto de partida me gustaría generar una sencilla reflexión, ¿no? A la luz del programa de estas jornadas, yo veía el aprendizaje invertido, la realidad aumentada, el aprendizaje servicio. Y claro, el tema que nos ocupa hoy tiene que ver con el aprendizaje experiencial, a partir de la experiencia. Y yo pensaba, ¿por qué es objeto de un foro de innovación educativa? Si esto es algo que todos vemos evidente, ¿no? Aprendemos haciendo, aprendemos viviendo, aprendemos experimentando. Por eso, como punto de partida, quisiera poner de manifiesto por qué esto puede ser pues uno de los temas que pueden suscitar, ¿no?, una reflexión en el mundo actual. En primer lugar, bueno, como bien sabéis, la experiencia por sí misma no tiene por qué generar aprendizajes pretendidos. Ciertamente, lo que vivimos nos hace aprender, los éxitos, los fracasos, pues los palos que nos da la vida a veces, ¿no? Pero ya refiriéndome al contexto formativo, la experiencia por sí misma no tiene por qué generar en nuestros estudiantes los resultados de aprendizaje que nosotros esperamos que consigan. Incluso a veces conseguimos efectos que no tenemos pensados o que no hemos formulado de forma consciente, ¿no? Pues, por ejemplo, a veces alguien puede aprender a no amar una asignatura o puede aprender a llegar tarde a clase porque ve que no sucede nada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la experiencia reflexionada es lo que convierte esa experiencia en un aprendizaje deseado, ¿no? Y aquí ya pongo de manifiesto el primer foco de nuestra acción docente innovadora, que tiene que ver con la reflexión. Y cuando hablamos de reflexión solemos pensar en la reflexión tras la actividad, ¿no?, tras la experiencia de aprendizaje. Pero hemos de dar cabida también a una reflexión previa, que es la que permite al alumno tomar conciencia de qué tiene que hacer, qué se espera de él, qué pasos debe seguir para conseguir un resultado, qué estrategias va a manejar, qué recursos va a localizar. Entonces, esta reflexión previa genera importantes beneficios para el aprendizaje. Y cuando hablo de aprendizaje, por supuesto, tengo en cuenta el aprendizaje de contenidos académicos, que es prioritario, pero también el desarrollo de otras competencias que hoy en día, como sabéis, tenemos que fomentar también desde la universidad. Bien, otro punto de partida interesante, ¿no?, es la experiencia, pero la experiencia grupal. También es un aspecto novedoso, aunque ya está bastante instaurado, ¿no?, esto de la cooperación entre iguales. El aprender junto a otros, el reflexionar de forma compartida, el interactuar con los iguales. Y bueno, este aprendizaje experiencial, este enfoque, también cobra pues cierta relevancia actualmente por este aspecto, ¿no? Cómo tener experiencias compartidas con los iguales y cómo eso puede enriquecer el propio proceso de aprendizaje. Claro, y inevitablemente tenemos que hablar de nuestro rol. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Dejamos de ser transmisores de la información? ¿Dejamos de ser expertos en nuestras materias? Por supuesto que no, ¿de acuerdo? Es cierto que nuestro rol quizás tiene que ser más multimodal, ¿no? Va a tener más peso la gestión de actividades, la planificación, pues la oferta de recursos disponibles, la resolución de conflictos, pero nunca vamos a dejar de ser lo que somos, ¿no?, como profesores universitarios. Pero sí, quizás tenemos que asumir algunas competencias que tienen más carga en otros momentos, más allá de la actividad en el aula.
Por lo tanto, sí es un tema de innovación educativa y me parece especialmente interesante que lo hayáis planteado, ¿no? ¿Por qué tenemos que utilizar metodologías variadas? Yo voy a centrar la intervención especialmente en algunas metodologías que favorecen el aprendizaje experiencial a partir de la acción, el aprendizaje activo en el aula universitaria. Como veis, aquí tenemos los 3 elementos didácticos fundamentales, ¿no? Arriba tenemos los objetivos que deseamos conseguir en nuestros alumnos, porque ese es el foco de nuestra actividad, que el alumno aprenda. Para ello, si esos objetivos son variados, que debieran serlo, ¿no? Cuando hablo de objetivos hablamos de capacidades. No es lo mismo trabajar el pensamiento creativo que la memoria, que parece que ahora está en desuso esto de los conocimientos de memoria, ¿no? No, también hay que trabajar la memoria. No es lo mismo eso, la competencia de aprender a aprender, la competencia de trabajar con otros. Por eso tenemos que adaptar nuestras metodologías, las actividades de aprendizaje que elegimos en cada momento. ¿Dónde queda la lección magistral? ¿Las clases expositivas? También, por supuesto, tienen cabida y son absolutamente imprescindibles, pero en función de las capacidades que deseamos desarrollar en cada momento, y todo en base a un contenido de aprendizaje, tendremos que elegir pues la actividad de aprendizaje más idónea. A veces será la clase expositiva, pero a veces será un debate en el aula, o a veces será la resolución de un caso, o pues un foro de discusión, etcétera. ¿De acuerdo? Lo importante es establecer la relación lo más perfecta posible entre estos 3 elementos, lo que queremos conseguir en nuestros alumnos, lo que de hecho hacemos en clase para que puedan conseguirlo y, por supuesto, lo que evaluamos después. Si yo no he trabajado en clase el pensamiento crítico, por ejemplo, pues quizás no voy a poner una evaluación basada, ¿no?, en esta capacidad. Entonces, lo importante es alinear estos elementos. Y John Biggs, que es el autor de este modelo de Constructive Alignment, él dice que en la medida en que aseguremos esta relación perfecta, se crea un entramado didáctico del que al alumno le cuesta escapar sin aprender. Es como que ya se ve inmerso en esta alineación, ¿no?, y favorecemos el aprendizaje al máximo. Las teorías del aprendizaje experiencial o el enfoque más experiencial no es algo nuevo. John Dewey ya desde 1910 nos hablaba del learning by doing, ¿no?, el aprender haciendo, y él decía esto, ¿no?, que aprender es algo más que la escucha. O sea, con que hagamos algo más allá de que el alumno nos escuche en clase, eso ya es aprendizaje activo. No siempre tenemos que pensar ya en metodologías innovadoras, estructuradas, que hay que preparar con muchos materiales, que tienen que seguir una secuencia. No, hay estrategias sencillas al hilo de la clase que también favorecen el aprendizaje activo. Pues, por ejemplo, parar la clase y hacer una síntesis de 2 minutos, pues algún alumno, o una puesta en común rápida, o las meras preguntas orales durante la clase. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablemos de aprendizaje activo, no quiere decir que tenemos que utilizar grandes aparatajes, no. Son pequeñas estrategias también al hilo de la clase que hacen que el alumno no sea un sujeto pasivo. Bien, también tenemos las teorías de David Kolb, que es quizás el máximo representante en el enfoque experiencial, y él, proponía un ciclo, ¿no? Un ciclo, no os voy a aburrir con teorías educativas aquí, pero él proponía un ciclo de la experiencia, ¿no?, partiendo de la experimentación. Los alumnos siempre hacen cosas continuamente, pues hacen trabajos, hacen exposiciones en clase, hacen prácticas de laboratorio, hacen diseños, construyen cosas. Lo que conviene es, después de esa fase de actuar, otorgar un espacio para reflexionar sobre lo que han hecho, ¿no? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo han ido las cosas? ¿Qué puedes observar? Fruto de estas reflexiones se va estableciendo pues, una generalización, ¿no?, unas conclusiones personales que en ocasiones sucesivas pues, los estudiantes van probando, van consolidando y van teorizando. Entonces, este autor y otros muchos que no voy a citar aquí abogan, ¿no?, por este aprendizaje basado en la experiencia reflexionada. Tenemos también el concepto que nos brinda la Asociación Internacional de la Educación Experiencial, y aquí lo interesante es que habla de metodología, por supuesto, pero habla de una filosofía. Y es una filosofía de la educación centrada en los aspectos que estamos tratando, ¿no?, mucho en el proceso y mucho en la reflexión sobre los procesos y no solo sobre los productos. Y esta filosofía conecta perfectamente con el paradigma actual en el que nos encontramos, ¿no?, de una enseñanza más centrada en el alumno que aprende, una enseñanza que atiende más a la individualidad, que respeta más la diferencia,
que ofrece los contextos de aprendizaje más enriquecedores para aprender. Ya no es tanto una enseñanza centrada en el profesor que enseña, y es un juego de palabras, como podéis ver, pero es una filosofía donde lo que prima es que el alumno aprenda. Y todo lo que hagamos nosotros en clase tiene que ir en esa dirección. Bien, ¿qué implica, no? ¿Qué implica esto de fomentar la actividad continua del alumno en clase? Y aquí os he representado el continuo que os decía. No siempre nos vamos a mover en la parte de la derecha, con actividades muy estructuradas, metodologías muy concretas. No, siempre que nos movamos en este continuo, desde estrategias sencillas al hilo de la clase hasta las metodologías más estructuradas, estamos favoreciendo el aprendizaje experiencial y activo dentro del aula universitaria. Lo que sí hay que hacer es algo más allá de la palabra, ¿no? Algunos profesores pueden pensar quizás que, bueno, no es tan fácil esto de implicar activamente al alumno. Podemos tener algunas resistencias. Y es importante pensar una cosa, no se trata de enseñar los contenidos de nuestras asignaturas y luego además hacer una serie de actividades en clase donde el alumno pues, sea el protagonista, participe, sea activo. Claro, porque ahí nos puede decir alguien, bastante tengo yo con el temario como para luego generar experiencias de aprendizaje activo. Lo que tenemos que ser capaces es de hacer de las experiencias, de las actividades, el vehículo para que el alumno alcance los resultados pretendidos. O sea, no es A más B, sino que es diseñar el camino a través de actividades experienciales para que el alumno aprenda los contenidos. Porque todo esto está en la filosofía, es que el alumno aprenda los contenidos de la asignatura y además desarrolla algunas otras competencias. ¿De acuerdo? Bien, tampoco requiere mucho más tiempo, sí carga más el tiempo de planificación del profesor. Ahí tenemos que dedicar más tiempo pues, a la secuencia concreta de la actividad, a los materiales, pero también es verdad que una vez que tenemos un buen diseño de una actividad en una metodología, pues ya podemos utilizar los materiales, las rúbricas de evaluación, ya tenemos generados los recursos y cada vez nos llevará menos tiempo. ¿En clases numerosas se puede hacer? También se puede. Sí que es verdad que quizás gestionas más durante el aula, se pone en común en clase, no estás continuamente llevándote trabajo a casa, pero también se puede favorecer el aprendizaje activo en clases numerosas. Posibles riesgos. Aquí el riesgo lo entendemos en el sentido de perder el control sobre la clase. Cuando hacemos clases más expositivas, tenemos más control sobre el aula, sobre los alumnos. En cambio, si lo dejamos más en sus manos, las actividades, más que sean autónomos y ellos resuelvan, gestionen, tenemos un poquito más de riesgo de perder el control. ¿Estamos dispuestos a asumirlo? Puede que sí, ¿no? ¿Veis? Aquí tenemos, si nos fijamos en la columna central, podemos ver cuándo las actividades que hacemos en clase no nos van a hacer perder el control. En cambio, si nos vamos a la columna de la derecha, pues ahí sí que tenemos un poquito más de riesgo que estamos dispuestos a asumir, evidentemente. Pero, pues, por ejemplo, no os voy a leer la tabla entera. Si es una actividad cortita, muy estructurada, muy planificada, que el alumno ya conoce la técnica de trabajo y el profesor tiene cierta experiencia en ella, pues, por ejemplo, ahí tenemos mucho más el control que si proponemos actividades muy largas, dejando demasiado tiempo, el alumno totalmente sin el control cercano del profesor. Por lo tanto, lo importante es implicarles activamente en el lugar del continuo que os parezca mejor y además, si no queremos perder el control en el sentido que estamos comentando, pues hacer actividades pues, más cortas, más estructuradas, más preparadas, etcétera. Bien, con este contexto voy a comentar hasta donde pueda, porque no tenemos tampoco mucho tiempo, pues dos metodologías que engloban estos aspectos que estamos comentando, que son el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje cooperativo. De esto seguramente ya sabéis mucho. Y el aprendizaje cooperativo forma parte del aprendizaje basado en problemas, pero también podemos hacer actividades cooperativas en nuestras clases sin que sea una BP. ¿De acuerdo? El aprendizaje basado en problemas... Ay, aquí no me sale una cosa. Bueno, no pasa nada. El aprendizaje basado en problemas, su esencia reside en ofrecer a los alumnos situaciones de partida del mundo real, escenarios profesionales que van a encontrar en el mundo profesional, pues cada uno en el contexto en el que trabaja, ¿no?
sabe perfectamente a qué problemas puede enfrentarse un alumno. Por lo tanto, sería como partir de la redacción de un problema que normalmente redactaríamos al finalizar un tema, por ejemplo. No, este va a ser el punto de partida. Tenemos que conseguir que ese escenario profesional y ese estímulo puede ser un problema redactado, pues fijaos en la idea de un párrafo seguido de unas preguntas, o puede ser una proyección, un vídeo, puede ser un link, puede ser un plano, puede ser un altavoz y ver cómo funciona esto, puede ser un motor, puede ser cualquier estímulo inicial, pero ese problema de partida tiene que ser capaz de desencadenar toda una secuencia instructiva. Y es en la resolución de ese problema donde el alumno va alcanzando los contenidos y las competencias que nosotros nos hemos propuesto como objetivos de aprendizaje. ¿De acuerdo? Aquí, perdonad, porque tengo aquí la secuencia del ABP de una de resolución de problemas normal. Normalmente en la resolución de problemas el profesor explica y una vez el alumno ha adquirido los conocimientos, pues ya les proponemos los problemas para su aplicación. En el ABP la secuencia no es así, la secuencia es partimos de la resolución del problema y en el proceso de resolverlo es donde el alumno va a tener que adquirir los contenidos y las competencias que nosotros deseamos. Esto, claro, quizás no lo hacemos con un tema nuevo, o quizás sí, pero podéis pensar en actividades de ampliación, en un elenco de problemas de diversa índole, en un procedimiento. No siempre vamos a trabajar con un material nuevo, porque quizás ahí tenemos que dar los conceptos de partida. Lo importante, pues, es organizar el aprendizaje de los alumnos en situaciones del mundo real, con cierto nivel de complejidad, es decir, no podemos plantearles problemas ni demasiado complejos, que desmotiven y no sepan por dónde tirar del hilo, ni darles toda la información de tal forma que no necesiten cooperar entre sí para resolverlo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que encontrar el tono adecuado del problema, tenemos que seleccionar los contenidos de nuestra asignatura que queremos trabajar de esa manera y tenemos que poner a disposición de los alumnos los recursos o al menos pues, las fuentes de información que puedan necesitar y tener prevista muy bien la secuencia didáctica que sigue el ABP, que es la proyecto a continuación, y la evaluación del producto, la evaluación del proceso y tener previsto también los mecanismos que vamos a utilizar para valorar el proceso, porque es durante el proceso donde acontecen pues, las competencias, ¿no? que son más deseables en el sentido de cooperar entre iguales, resolver conflictos, adaptar la estrategia, superar obstáculos. Por lo tanto, si nosotros vamos a valorar los procesos, tenemos que recoger información sobre los procesos. Bien, bueno, los pasos los he comentado ya por encima. Objetivos y contenidos, lo primero que tenemos que seleccionar como profesores. Posteriormente, redactamos el problema que pondríamos a los alumnos, pues lo que sea la situación clínica y tienen que hacer su diagnóstico. O, bueno, yo aquí tengo algunos problemas, pero no me va a dar tiempo a leerlos. Sí que os puedo enseñar, pues por ejemplo, este problema. Esto en algunas. Bueno, lo tengo aquí, no pasa nada. No sé por qué eran planas. No. Bueno, no pasa nada. Bien, por ejemplo, un problema sobre Australia, la tasa de cáncer de piel en este país, el agujero de ozono. Pues un profesor elabora este problema cualitativamente, todo su párrafo. Después del problema siempre tenéis que lanzar una serie de preguntas, porque si el alumno lee el problema pero no ve luego las preguntas guía, pues se quedaría sin saber qué hacer. Entonces, por ejemplo, detrás de este problema que bueno, puedo poner a vuestra disposición cuando queráis, ¿no? Pues las preguntas que lanza el profesor son estas. ¿Qué es el agujero de ozono? ¿Qué factores lo explican? ¿Por qué fluctúa en tamaño o localización? ¿Por qué las personas que viven en Australia o Nueva Zelanda tienen mayor riesgo de padecer cáncer de piel? ¿Qué es el Tratado de Kioto? ¿Por qué Estados Unidos ha rehusado ratificarlo? ¿Qué personas y grupos han influido en la política medioambiental en el pasado? ¿Qué es un problema global frente a un problema local? ¿Qué significa ser ciudadano del mundo? ¿Veis? Detrás de estas preguntas están nuestros contenidos. Están los contenidos y están los objetivos que perseguimos. En vez de hacer yo una explicación, pues lo hago de esta manera mucho más motivadora. Bueno, otro problema que tiene que ver, por ejemplo, esta es una comunicación de correo electrónico entre dos personas que hablan sobre la travesía Inca, pues todo el recorrido que van a hacer, etcétera. Pues lo mismo, ¿qué beneficios tiene el trekking como forma de ejercicio para el bienestar personal? ¿Cuál es el equipamiento necesario? ¿En qué consiste la travesía? ¿Qué medidas sanitarias son necesarias? Etcétera, etcétera. Esto cada uno experto en su materia puede generar escenarios profesionales
y lanzar las preguntas más adecuadas que encierren, eso sí, los contenidos de nuestra materia. La secuencia concreta que sigue una experiencia de ABP es siempre la misma. Hemos comentado cómo planificarla nosotros desde casa y aquí vendría ya con los alumnos en clase cómo debe transcurrir la experiencia. Vosotros podéis hacer una ABP para trabajar un tema de la asignatura, pero para una sesión de clase o bueno, esto ya se puede adaptar perfectamente. En la primera sesión presentamos al alumno esta metodología, pues cómo va a transcurrir, cómo tienen que trabajar. Y hacemos una lluvia de ideas, que ya es un espacio interesante, porque lo que se hace ahí es presentar el problema e intentar ver los conocimientos previos que hay en la clase, ¿no? El punto de partida, para que no haya grandes diferencias. Entonces, fruto de esta lluvia de ideas, tendremos que ver qué sabe el alumno, qué sabe ya el alumno, qué no sabe y, sobre todo, qué necesita saber o qué necesita aprender para dar respuesta al problema. Y esto de qué necesito aprender para resolver, que lo llaman learning issues, temas de aprendizaje, es lo que se va a convertir en el motor para la investigación independiente que viene a continuación. ¿Veis? En esa fase y en grupos cooperativos, pues los alumnos se dedican a ir investigando sobre los temas de aprendizaje que les van a permitir dar respuesta, dar solución a este problema. Fruto de esta investigación se hace una puesta en común también interesante donde se comparten no solo los hallazgos, sino también se comparte cómo ha sido el proceso, qué dificultades han encontrado, dónde han encontrado la información, cómo han superado los obstáculos, etcétera, etcétera. Los problemas suelen ser situaciones complejas que den juego, ¿no? Que traten temas transversales, que requieran que se ayuden para aprender, no que lo pueda hacer uno mismo sobre la marcha. Y ya después de esto pediríamos un producto final, que puede ser pues, desde un examen hasta un trabajo individual, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sobre el ABP, lo mismo a vuestra disposición, todos los materiales, ejemplos. Me ofrezco también, si alguien quiere llevar a cabo alguna experiencia, pues para lo que necesitéis. Me paso al aprendizaje cooperativo, que aunque es otra metodología y la podéis utilizar independiente, como también es parte del ABP, solamente voy a destacar qué debemos hacer como profesores para que realmente los alumnos cooperen entre sí para aprender. Porque muchos profesores somos reacios a veces a proponer en clase actividades en grupo, porque sabemos las cosas que pasan, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros aseguremos estas condiciones donde yo he puesto nuevos énfasis en la planificación de nuestras actividades cooperativas, en la medida en que aseguremos estas condiciones, vamos a asegurar que los alumnos se necesiten unos a otros para aprender. Si el alumno no siente que necesita a su compañero para realizar ese ABP o esa actividad en grupo, en clase, pues difícilmente se van a generar todos los beneficios esperados. ¿Qué tal vamos? Bien. Mira, los elementos más importantes para asegurar la cooperación para aprender son los dos primeros. La interdependencia positiva, es decir, cómo generar en los alumnos ese sentimiento de que dependen unos de otros para completar la actividad. Cómo generar ese sentimiento de o todos nos salvamos o todos nos hundimos. Si esto no se da, es cuando los alumnos pues, van a repartir la parte del trabajo, luego lo van a juntar, lo van a exponer, pues esto que nos pasa a todos, ¿no? Entonces, aquí lo importante es generar este sentimiento. ¿Alguna idea? Pues lo más fácil es en torno a un recurso o en torno, por ejemplo, a una parte de la información. No, es que cada uno tiene una parte de ese tema, cada uno tiene una parte de la información o cada uno tiene que localizar la información en una fuente, pero luego todos necesitamos conocer esa información. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es que generar ideas para asegurar que se tengan que necesitar entre sí. Y es unido al segundo elemento, que es, aunque sean actividades en grupo las que planteemos en nuestras clases, dar responsabilidad a nivel individual. Es decir, el producto final del grupo ha de ser este, el que estimáis, pero además tú me vas a dar cuentas de esto o tú me vas a entregar una reflexión escrita de la parte que has trabajado. O yo voy a hacer una puesta en común donde todos participen y describan el proceso que han seguido. Entonces, bueno, los alumnos incluso por lo social pues van a intentar dar la cara, ¿no?, de su parte. Por lo tanto, estos dos elementos, siempre que planteéis una actividad cooperativa, aisladamente o dentro de una experiencia de ABP, aseguraos mucho de esto, de que se necesiten realmente entre sí para sacar adelante la actividad y asignar también responsabilidades individuales. Además del producto grupal, exigimos un producto individual, que puede ser lo que os digo, un escrito, pues algo verbalizado, algo.
Esto, a la hora de evaluar la actividad cooperativa, también arroja diferencias en los resultados. Ya no todo el mundo tiene un 7, ya no todo el mundo ha entregado este proyecto y tiene un 7. No, es que ahora voy a ponderar el 7 de la calificación grupal con tu calificación individual. Entonces, aunque estemos en un mismo grupo de trabajo, pues ya vamos a tener puntuaciones diferentes. Y bueno, estas fórmulas evaluativas ya sí que se empiezan a ver, ¿no? Y a considerar. Luego ya hay otros elementos que favorecen la cooperación, ¿no? Pues la heterogeneidad de los grupos. El aprendizaje cooperativo intenta reproducir una sociedad en miniatura, ¿no? Entonces, cuanto más variados sean los grupos, esto no siempre tiene que ser así, ¿no? A veces, si queremos que la actividad avance más rápido, pues les permitimos que se agrupen como ellos quieran. Pero al menos en algún momento o en alguna actividad también podemos probar agrupamientos que nosotros por alguna razón veamos recomendables, ¿no? El liderazgo compartido. Bien, normalmente siempre hay una persona que lidera, ¿no? Pues el alumno más competente, el que se le da mejor ese aspecto de la materia, el que tiene más capacidades naturales para ser líder. También nosotros podemos proponer en algún momento la asignación de roles, ¿no? Según la actividad que planteemos, pues podemos decidir, pues mira, tú vas a tener este papel, tú este, tú este. Y esto viene bien porque a todo el mundo le gusta sentirse líder en algún momento, ¿no? Por lo tanto, hombre, si siempre asignáis el rol de controlar el tiempo al mismo, pues tampoco. Pero alguna asignación intencionada alguna vez tampoco está de más. Las habilidades sociales, fijaos, nosotros damos por hecho, cuando proponemos actividades en grupo, damos por hecho que los alumnos saben hacer todo esto y mucho más, ¿no? Que manifiestan todas estas habilidades que incluso a nosotros a veces nos cuesta, ¿no? Pero en la vida y en el mundo profesional también se les exige mucho el trabajo cooperativo en grupo. Entonces hay autores que sostienen que no podemos dar por hecho que ellos ya tienen estas habilidades. No, es que además de aprender los contenidos de la asignatura, tú tienes que mostrar todo esto para trabajar cooperativamente. Entonces, bueno, algunos autores, no voy a entrar en ello, no sé, proponen una enseñanza intencionada de habilidades sociales. ¿De acuerdo? Esto os lo puedo pasar porque por alguna razón no está saliendo algún texto. Pero, por ejemplo, esta habilidad social que yo he puesto ahí arriba, sugerir sin dañar. Pues decir al compañero, esto que has traído es una birria, pero ¿cómo decir esto, no? Por lo tanto, estos autores lo que proponen es, dada una habilidad cooperativa, desglosarla en conductas más concretas, ¿veis? Todas las de debajo. ¿Qué implica, no? Dar un feedback a un compañero sin causarle malestar. Pues implica todas esas subconductas, por ejemplo. Entonces, estos autores proponen una enseñanza en el espacio en el que se pueda, ¿no? Y si tenemos que dedicar una clase a esto, yo creo que también ganamos, ¿no? Para lo que luego queda a los alumnos. Pues este modelo que es de Johnson y Johnson, que son unos autores muy relevantes en el aprendizaje cooperativo, ellos proponen esta secuencia para enseñar la habilidad social. Y eso, si una vez que ya la hemos enseñado y que los alumnos saben qué significa esto, ya sí que podemos valorarla, ya sí que podemos, durante el proceso, prestarle atención al desarrollo de esta habilidad y luego considerarlo en la evaluación de algún modo. Si nosotros ni les decimos que el proceso va a tener valor, ni les decimos en qué nos vamos a fijar, ni les decimos que eso va a tener alguna repercusión, pues entonces el alumno solo va a ir al producto final, que es quizás lo que se ha hecho toda la vida, pero ahora estamos en el desarrollo competencial y el aprendizaje colaborativo es una de las competencias transversales que tenemos que incluir en nuestras programaciones y que además es muy preciada, ¿no? En el mundo profesional. ¿Vamos bien? Vale, muy bien. Cuando hablemos de la evaluación, por lo tanto, ya tanto en el ABP como en el aprendizaje cooperativo, como en cualquier actividad basada en la actividad, en el aprendizaje experiencial, ¿no? Pues ya tenemos que pensar más allá de yo, profesor, evalúo un producto final. ¿Veis? Hay más agentes de la evaluación, está el profesor, pero también están los iguales, que realmente conocen muy bien el proceso y cómo has trabajado. Si 4 iguales dicen lo mismo sobre otro igual, y yo además he observado algo en ese sentido, pues quizás le tengo que dar cierta credibilidad, ¿no? Fórmulas de autoevaluación también, pues que tengas que reflexionar personalmente sobre tu implicación en el grupo, el desarrollo de la actividad y también sobre los contenidos aprendidos. Y, por supuesto, la evaluación de ambas dimensiones, el producto y el proceso. ¿Veis? La evaluación ya es algo pues que tiene mucha más amplitud que hace tiempo. La evaluación de
De los productos es lo que hacemos siempre, pero veis, la evaluación de los procesos pues ya es algo más novedoso, y aquí es donde han cobrado fuerza pues las rúbricas y otras fórmulas evaluativas que no podemos comentar hoy, pero que son más idóneas para la evaluación de competencias. Luego ya decidiremos nosotros, hablando ya no de evaluación, sino de calificación, que es solo un eslabón del proceso evaluativo, qué importancia le damos a ese proceso, si se va a traducir en una calificación, si va a ser solo un plus para redondear. Eso ya es decisión del profesor. Algún valor hay que darle porque el alumno, como bien sabéis, si algo no lo vamos a valorar, pues no le va a prestar tanta atención. ¿De acuerdo? Aquí tenemos pues, algunas estrategias en este sentido. Y, bueno, la presentación estará disponible, ¿no? Aquí tenéis ejemplos hablando de la reflexión, ¿no? Pues de rejillas que podéis utilizar, cuestionarios para la autoevaluación del proceso, para valorar la actividad cooperativa en sí misma o el ABP o cualquier experiencia innovadora que hagáis en las clases. Siempre tenemos que ceder un espacio, ¿no? para que el alumno pueda reflexionar sobre el producto y sobre el proceso. Y bueno, terminar con las 4 ideas clave, ¿no? que hemos manejado. Es importante implicarles activamente, o sea, más allá de la escucha activa, y, por supuesto, sin restar importancia ni al aprendizaje de los contenidos ni a las clases expositivas, que, en mi opinión, han de estar muy presentes en la universidad, pero hacer algo que favorezca su actividad, en el lugar del continuo que consideremos, pero todo ello es lo que les ayuda a aprender mejor. Asumir que tenemos competencias más allá de la exposición de los contenidos y pues, de la calificación. Ahora tenemos que ser capaces de diseñar escenarios, los contextos de aprendizaje donde vayamos a posibilitar la experiencia más enriquecedora, que estamos hablando de experiencia, ¿no? del aprender haciendo. Ceder siempre un espacio para la reflexión antes de la actividad, en el sentido de orientar su aprendizaje. Pues, ¿qué tenéis que hacer? ¿Qué pasos podéis dar? ¿Qué estrategia vais a utilizar? ¿Qué fuentes vais a manejar? Pues en esta era, ¿no? donde hablamos mucho de aprender a aprender y del aprendizaje autorregulado, conviene también orientar el aprendizaje en ese sentido. Y aunque ellos son muy mayores y universitarios, pero me temo que muchos necesitan esta orientación, ¿no? Y también ceder espacio para la reflexión posterior, por supuesto, sobre el producto y sobre el proceso. Y bueno, por mi parte hay muchos temas que tratar, pero he intentado hacer una síntesis en este tema del aprendizaje experiencial. Gracias.